¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este ciclo de formación profesional Alimentos Argentinos 2026. Mi nombre es Pablo Morón, soy el director nacional de alimentos de la Secretaría de Agricultura y hoy vamos a estar comenzando la charla 3, la jornada 3 del programa 4 que se refiere a modelos de negocios. Nos acompaña el día de hoy Patricio Pisoglio, que es un profesional con más de 20 años de trayectoria en materia de comercio exterior. Se ha dedicado profesionalmente a acompañar pymes y grandes empresas del sector agroindustrial. Eh, Ha trabajado dentro de empresas exportadoras, en compañía de logística internacional, como entiendo lo está haciendo ahora, y en las agencias gubernamentales. De hecho, durante su paso por la Agencia de Promoción Comercial Internacional, trabajó como gerente y codo a codo con cámaras del sector y con empresas, y por supuesto con esta secretaría. Así que realmente un lujo tener a Patricio Pisoglio de disertante. Buen día a todos. Yo actualmente estoy trabajando como gerente comercial de una empresa logística, pero es cierto que a lo largo de casi 17 años de mi vida la he dedicado a la promoción de exportaciones. Tuve la suerte, la fortuna de trabajar en lo que en su momento se llamaba Fundación Exportar, que luego se pasó a llamar Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, hoy devenida en Proma Argentina. A lo largo de esos casi 17 años tuve la oportunidad al principio de viajar con muchas empresas argentinas de la agroindustria a ferias internacionales, con lo cual un poco la dinámica del día de hoy y la presentación que voy a hacer va a estar orientada a contar mi experiencia en lo que tiene que vivir una empresa productora para convertirse en exportadora. Lógicamente que en 30 minutos no va a ser demasiado lo que les pueda inculcar, no se van a ir siendo empresas exportadoras, pero un poco el objetivo es despertar el interés en ustedes, en que se desmitifique un poco que es imposible exportar por una empresa argentina, sino todo lo contrario, requiere lógicamente trabajo, esfuerzo, constancia, pero es algo que se tiene que hacer. Así que, bueno, vamos comenzando. En primer lugar, lo que creo que es importante destacar es el motivo por el cual una empresa debiera exportar, cuáles son los beneficios o las ventajas que esto genera. Lógicamente, el primer punto es el ingreso de divisas, o sea, el comercio internacional está cruzado lógicamente y los negocios se generan a través de hoy dólares estadounidenses, que es la divisa más fuerte a nivel mundial, con lo cual le posibilita a las empresas hacerse de dólares. Después, lógicamente, la diversificación de mercados. En Argentina somos casi 45 millones de habitantes. El poder exportar lo que nos genera es la posibilidad de multiplicar por mucho ese potencial cliente y la escala que a la vez también nos genera o nos obliga a tener una mayor competitividad. ¿De qué manera? Bueno, lógicamente que cuando uno quiere aumentar la cantidad de ventas, lo que lo obliga es a producir de una manera más eficiente. Esa eficiencia, lógicamente, también le genera obtener una mejor rentabilidad. Y la competencia con el mundo externo también lo que hace es obligar al productor a tener un producto de mayor calidad, justamente porque no solamente compite puertas adentro, sino que lo hace con el entorno. Entonces, y esto está empíricamente comprobado, las empresas exportadoras son las que mejor sobrellevan los momentos de crisis en la Argentina. Bueno, perdón, a título informativo, se proyectan que este año se van a exportar casi 100.000 millones de dólares, sería un número récord, y prácticamente entre el 60 y el 65% de las divisas que genera el país provienen de este sector, de lo que es la agroindustria. Y como decía antes, es una oportunidad y es una ventaja el exportar, pero detrás de esa ventaja también hay ciertos desafíos que las empresas tienen que considerar al momento de incursionar en la exportación. Así como se aumenta la cantidad de público al cual se le puede llegar, también se aumenta la competencia. Esto es lógico, el competir puertas afuera exige también a uno a tener un producto mejor preparado, a tener un mejor precio de venta. Acá hay algo también a considerar que es, y hablo un poco del pasado, Argentina y los productores argentinos estaban acostumbrados a competir internamente porque la economía argentina era bastante cerrada últimamente y a partir del cambio de gobierno, esa apertura, lo que está generando es, lógicamente, mayores oportunidades de exportación porque recientemente se ha firmado finalmente el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Eso implica que Argentina va a tener mejores condiciones de acceso a un mercado de casi 500 millones de habitantes, pero también lo que va a generar que en algún momento ciertos productos
del exterior empiecen a ingresar a la Argentina, como hoy ya está sucediendo. De hecho, hoy cuando uno va a una góndola de un supermercado empieza a ver que hay producto importado. Eso algunos lo pueden ver como una amenaza, otros lo tienen que ver como una oportunidad de tratar de mejorar su producto para poder competir de igualdad de condición. La diferencia en la exportación es que uno eventualmente va a jugar de visitante. Después, bueno, lógicamente un tema a considerar es que muchas veces los vaivenes que tiene la economía argentina, uno lo que hace es lo traslada al precio. En lo que es la exportación, difícilmente uno pueda retocar el precio de venta porque el precio lo fija el mercado de alguna manera. Entonces, si uno aumenta su precio de venta, lo más probable es que ese mercado lo pierda. No obstante, y es algo que sucede regularmente, hay momentos donde la exportación deja mayor ganancia que el mercado interno y viceversa. Lo importante de la exportación justamente es tratar de diversificar ese riesgo y tener siempre permanencia en no solamente el mercado interno, sino también el mercado externo. Y después, bueno, hay ciertas barreras idiomáticas o culturales que lógicamente cualquier empresa que quiera exportar tiene que considerar. Acá me refiero básicamente a tratar de adaptarse al contexto, al idioma, al uso horario, a la cultura, a las religiones. Bueno, nada que no se pueda aprender fácilmente. Bueno, ¿y cómo determinamos si estamos o no en condiciones de exportar o qué tenemos que hacer para comenzar a exportar? Es a través de un diagnóstico. Esto es como cuando una persona va al médico, un clínico, y le dice, bueno, ¿cómo estoy de salud? Y te manda a hacer un análisis orina, sangre, electro y demás. Bueno, acá lo mismo. No alcanza solamente con tener un producto exportable, sino que también hay que considerar otras variables. Producto y escala, lógicamente lo que decía recién es si el producto está en condiciones o no de ser exportable. La escala es si eventualmente yo tengo una capacidad de producción para poder abastecer y atender una demanda superior a la que actualmente estoy teniendo. Mercado objetivo, porque hay que analizar y estudiar ese mercado. Ahora después vamos a ir viendo cada uno de estos puntos con mayor detenimiento. Finanzas, porque también lo que sucede en una exportación, lógicamente que va a depender también del tipo de acuerdo que uno llegue con su cliente, pero sobre todo en las primeras operaciones, en general cuando uno exporta, termina de cobrar cuando la mercadería arriba a destino. Entonces, más allá del cierre del negocio, después tiene que considerar el tránsito que va a demandar ese producto para llegar al país de destino. Producto que a Asia hoy tenemos un tránsito más o menos 60 días, más el tiempo de producción, almacenaje y demás. Bueno, el cobro puede llegar 90 o hasta 100 días, dependiendo, lógicamente, el tipo de acuerdo que tenga. Costos y precio, porque, bueno, lógicamente, como decíamos anteriormente, el precio de venta lo va a definir el mercado, con lo cual uno tiene que ser consecuente con ello y no pretender cobrar algo que el mercado no lo convalide. El cumplimiento, el producto, lógicamente, sobre todo para un producto alimenticio, tiene que tener ciertas condiciones de etiquetado, packaging y situaciones más orientadas a cuestiones de sanidad que tiene que cumplir para acceder a diferentes mercados, que también ahora lo vamos a ver. Y por último, tener un equipo preparado para poder atender una venta internacional. No solamente porque la primera cuestión que uno le sale es, bueno, que hable inglés, no necesariamente, porque tal vez a un mercado de habla hispana también se le puede vender, pero hay que considerar cuestiones más vinculadas de índole técnica, de qué es un precio FOB, cómo se obtiene un precio FOB, qué es un export, qué es un Incoterm, bueno, una serie de cuestiones que ahora vamos a ir repasando. Volviendo a lo anterior, una vez que hacemos ese diagnóstico para determinar cuán bien o cuán mal estoy, a partir de ahí el paso siguiente es diseñar o diagramar un plan de exportación, que básicamente es un plan de negocios, así como uno lo hace para vender en el mercado interno, lo tiene que pensar también para el mercado externo. Primero, sobre la oferta de productos que uno produce, valga la redundancia, tiene que determinar cuál es el producto con mayor potencialidad para un mercado externo. Segundo, definir el mercado, es a dónde voy a querer exportar y en qué me voy a fijar para determinar por qué mercado comenzar. Dentro de ese mercado también hay que identificar cuáles son los canales y cuáles son los clientes. Canales me refiero si uno va a ir directo al final de la cadena, a un retail, o va a ir a un importador o va a ir a un distribuidor. Tercero, confeccionar la propuesta de valor, que tal vez este es el punto más relevante de la cuestión. Es preparar a mi producto para que el día de mañana pueda estar exhibido en una góndola en un supermercado en cualquier parte del planeta. A partir de tener definido ese producto o esa propuesta de valor, comenzar con lo que es la estrategia comercial. Es de qué manera yo voy a lograr que ese cliente me compre a mí.
Y por último, y tal vez también muy importante, es el seguimiento. A mí me ha pasado a lo largo de todo este tiempo que muchas veces la diferencia entre una empresa exporte o no exporte está dada por la perseverancia y por la persistencia en tratar de captar ese mercado. Bueno, hablamos recién de producto. ¿Qué cuestiones uno tiene que tener en cuenta para definir por qué producto comenzar? Bueno, primero, saber si mi producto tiene un sabor, un gusto preparado para el mercado al cual quiere apuntar. Y voy a empezar a dar algunos ejemplos de la vida práctica que he vivenciado. Por ejemplo, el dulce de leche. A mí me ha pasado en muchas acciones que hacíamos en Europa de dulce de leche, al que probaba el producto, al europeo, le parecía muy dulce. Es un producto que para nosotros es algo bastante normal y que lo comemos habitualmente, pero para un europeo es demasiado dulce, con lo cual hay ya dulce de leche que están elaborados inclusive en España con un dulzor inferior al que nosotros estamos acostumbrados. Eso básicamente es adaptarse a la necesidad y a la demanda del mercado. La rentabilidad, lo que hablamos anteriormente, yo tengo que considerar si mi producto va a tener un precio de venta acorde a lo que el mercado está dispuesto a pagar. La escalabilidad, un poco lo que también hablamos, esto de saber si yo voy a abordar un mercado externo que probablemente reciba una orden de compra para triplicar lo que yo estoy vendiendo, bueno, si eventualmente lo voy a poder atender o no, porque no es un tema menor. También me ha pasado productos de muy buena calidad que cuando se probaban, se testeaban, la segunda orden de compra venía y ya el productor le decía, bueno, espérame que necesito 2 meses para poder fabricar o elaborar este producto, y el mercado no te espera. Entonces, si uno no está en condiciones de abastecer esa demanda, es preferible no avanzar. Otro tema también muy importante es la vida útil. Nosotros acá en Argentina a lo mejor elaboramos un producto y a los 5 días ya está exhibido en una góndola. Para los mercados externos también, dependiendo el destino o el mercado, lo que puede suceder es justamente que si un producto tiene una vida útil de 30, 60 o hasta 90 días, es muy probable que no pueda ser exportable, o por lo menos un mercado que no esté a corto alcance, porque mucho de esa vida útil se la termina comiendo el flete internacional. Recuerden, como decía anteriormente, que a lo mejor hoy en un envío marítimo un producto de Argentina a Asia puede tardar alrededor de 60, 70 días. Si bien hay otras alternativas de envío, puede ser una vía aérea, el costo muchas veces lo hace inviable a la operación. Producto de esto, hay ejemplos. Una marca de alfajores muy conocida que ha tenido que cambiar su packaging para poder exportar a la Unión Europea porque le permitía extender la vida útil del producto. Se han hecho pruebas también de empresas de alfajores que han exportado el producto congelado para descongelar en destino y que la vida útil empiece a correr a partir del descongelamiento de ese producto. Yo no soy un técnico en alimento, pero bueno, esto está creo que probado. Y así, bueno, hay un montón de ejemplos de productos que han sido o se han ido adaptando a la necesidad del entorno o del destino. La definición del mercado es un tema sumamente importante. Muchas veces, o lo que me pasaba a mí cuando atendía a una empresa, decía, che, ¿por qué mercado me conviene arrancar? Y no hay una respuesta general para todo. Uno entiende o tiende a pensar que lo más fácil sería arrancar por un mercado limítrofe, que es verdad. Los mercados limítrofes lo que tienen a favor es que no hay una barrera idiomática, salvo con Brasil, y hasta ahí tampoco. Hay una cuestión cultural y una diferencia de uso horario. Pero sí hay otro tipo de impedimentos que son, tal vez no hay una demanda para ese producto. Entonces, yo lo primero que recomendaba era, fíjate primero hoy tu producto a dónde se está exportando. Entonces, lo primero que uno tendría que hacer es, a través de alguna base de datos, yo ahí cité el software porque es el que yo más uso y usaba, es determinar a dónde mi producto hoy se está exportando. A partir de ahí, empezar a ver este tipo de cuestiones. Lógicamente, si es el primer paso que yo voy a dar, tal vez no arrancaría por Rusia. Si tengo la posibilidad de vender Uruguay, trataría de vender Uruguay. Bueno, cercanía cultural, idiomática y geográfica es lo que le decía anteriormente. La cultural en cuanto a tema de formas, de idioma, geográfica por una cuestión también de la vida útil del producto. Condiciones de acceso al mercado. Por si no lo saben, todos los productos, sí, todos los productos, pero no para todos los mercados, para poder acceder a un mercado tiene que pagar un arancel de ingreso. Ese arancel muchas veces es un impedimento, una barrera para ciertos mercados. Este gobierno
Bueno, recientemente cerrado el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Eso lo que nos va a permitir es que de acá a una X cantidad de tiempo los aranceles se vayan recortando. También se está negociando con Estados Unidos. Bueno, eso es un elemento a tener en cuenta. La condición o el condicionamiento del arancel no es un tema menor. También el tema de regulaciones más orientadas al producto, la composición del producto. Hay ciertos mercados que a lo mejor no toleran ciertos ingredientes, entonces la obligación del productor es conocer y saber si ese producto eventualmente puede ser adquirido o no en ese mercado. También tener en consideración cuáles son los competidores, tanto locales como externos, que operan en ese mercado. A veces es más fácil tal vez entrar en una economía cerrada donde el acceso de productos de otros orígenes es limitado, porque eso a mí me permite nuevamente tener una menor cantidad de competidores que me permita poder tener una mejor posición para la venta. Y el tema de la logística no es un tema menor. Hablamos recién del plazo, no solamente del tiempo, sino también de los costos. Y aunque parezca mentira, hoy un flete marítimo de Buenos Aires a China sale alrededor de 300, 400 dólares y un camión de Buenos Aires a San Pablo sale alrededor de 3.000 dólares. Entonces, todas estas cuestiones uno las tiene que analizar al momento de definir por qué mercado comenzar. Lo de los canales y clientes que también mencionaba anteriormente, no es lo mismo venderle directamente a un retail que venderle a un importador o un distribuidor. La forma en que la contraparte va a defender el producto de uno es diferente. Lógicamente, cuanto más adelante voy en la cadena, mayor posibilidades tengo de tener una rentabilidad sobre el precio de venta, pero no siempre uno tiene que pensar solamente en esa rentabilidad. Después, bueno, ¿de dónde puedo obtener clientes? Esto es algo bastante recurrente que se suele consultar. ¿Por dónde arranco? Bueno, ahí cito una fuente que es la Argentina TradeNet, es una página de la Cancillería, en donde uno puede entrar y ver listados de importadores actualizados. Esos listados son confeccionados por las embajadas o los consulados argentinos a lo largo del ancho de todo el mundo. Es información muy valiosa. Yo, de hecho, los suelo utilizar. Las agencias de promoción de exportaciones, LinkedIn y bases de datos pagas. Sobre la propuesta de valor, bueno, lo que hablamos anteriormente, ¿no? El tema de adaptar mi producto a ese mercado. ¿Cuál es la mejor forma para saber? Bueno, primero, apoyarse mucho en los consulados o las embajadas que nos puedan orientar respecto a los requisitos de ingreso a cada uno de los mercados. Tema del sabor también a través de un testeo, lógicamente. Hay mercados que son más, o con los cuales estamos más familiarizados nosotros por una cuestión de cercanía. Cuestiones de packaging, cito otro ejemplo acá también, me acuerdo que hace, no sé, yo solía ir a una feria en Japón, donde Arcor vendía mucho lo que es el bonobón. Arcor tuvo que modificar su packaging. No sé, creo que ahora en el mercado argentino ya está implementado, pero digo, antes el bonobón, si se acuerdan, como que se abría girándolo. Hoy está sellado ese packaging justamente por un tema de exigencia del mercado japonés, porque ellos consideraban que el producto no era del todo seguro si no estaba herméticamente cerrado. Bueno, y así un montón de otros ejemplos. Tema de presentación, de adaptación de un producto al destino es la yerba mate. Saben que, o si no lo saben, el principal destino de exportación de yerba mate es Siria. Siria se consume casi el 70% de lo que Argentina exporta. Y en ese mercado se envían paquetes de 250 gramos, que acá en el mercado interno prácticamente no se ven, y tiene que ver con la cultura que tiene el sirio para tomar mate. Ellos lo toman, primero que no comparten el mate ni la bombilla, sino que cada uno tiene su propio kit, entonces cada uno también tiene su propio paquete de 250 gramos. Después, bueno, la elaboración del plan de marketing es un tema también fundamental. Hoy esto está mucho más de fácil acceso. Armar una página web, el storytelling es básicamente el speech de lo que uno quiere vender, quiere decir respecto al producto de uno. Y después también determinar el precio FOB del producto, que tal vez es una parte bastante difícil para las empresas que todavía no lo están haciendo. Para eso hay una herramienta que es la calculadora de BUSE. BUSE es un sitio que ahora después lo vamos a profundizar, pero hay mucha información que nos puede ayudar para este tipo de cuestiones. Uno pone ciertos datos y automáticamente le determina cuál es el precio FOB de su producto. Bueno, la estrategia comercial es, una vez que tengo definido qué producto, qué mercado y qué canal, bueno, ¿cómo hago para desarrollar y abordar ese mercado? Hay diferentes acciones o herramientas de promoción comercial
que, bueno, me tocó en su momento conducir, que son, por un lado, las ferias internacionales, a mi criterio tal vez la herramienta más eficiente, pero a la vez más costosa, porque esto lo que implica es que uno tenga que viajar al exterior, pagar un stand y, bueno, con lo que conlleva el hecho de un viaje, el alojamiento y los viáticos para esa actividad, pero también es un lugar donde se reúne la oferta y la demanda de un sector a nivel mundial, con lo cual es una oportunidad no solamente de vender, sino también de conocer y de aprender sobre productos. Muchas tendencias uno las aprende y las ve cuando va a una feria internacional. Hoy tal vez con las redes sociales es mucho más fácil porque uno puede ingresar y ver hoy la góndola de cualquier supermercado del mundo, pero en su momento esta era una herramienta realmente muy, muy valiosa. Después están las misiones comerciales, que son organizadas muchas veces por organismos del Estado, que es desarrollar un mercado en particular donde un sector va y trata de venderla a ese destino en particular. Ahí la verdad es que la efectividad la define más quien la organiza que otra cosa, porque la contraparte en destino que va a generar las reuniones es la que, bueno, la que va a saber, y dependiendo de su efectividad para la convocatoria, se definirá también la efectividad de esa herramienta. Las rondas de negocios internacionales son tal vez las más aconsejables para los que están dando los primeros pasos, porque son las de menor inversión. Estas son actividades que se hacen en la Argentina, tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias, donde se trae comprado del exterior, y tal vez en un día uno puede juntarse, reunirse con 4 o 5 compradores del exterior, y en esas reuniones de media hora tal vez el comprador te termina diciendo si tu precio está alto, si el packaging no es acorde al mercado, si de sabor le falta agregar algo. Bueno, sin tener que invertir en un pasaje o en el pago de un stand, uno puede tener un feedback en primera persona de un comprador internacional. Y por último, las agendas de negocios, que son efectivas pero de alcance limitado. ¿A qué me refiero esto? Es cuando uno viaja al exterior, se le puede pedir a los consulados de las embajadas que nos organicen este tipo de encuentros con contrapartes interesadas en el producto de uno. Bueno, lo que decía anteriormente, el seguimiento es fundamental. Como decía, la perseverancia y la constancia, porque un mercado no se va o un cliente no se va a ganar en una primera aproximación. Lleva mucho tiempo. Acá también cito otro ejemplo, tal vez el más extremo de los que yo conocí. Les decía que yo solía ir a una feria en Japón, feria llamada Foodex. Había un expositor de vino que, bueno, fue el primer año, no logró ventas, tuvo muchas reuniones. Fue el segundo año, lo mismo. Tuvo la particularidad de que un comprador de la misma cadena lo volvió a visitar, le volvió a mostrar interés, pero no le compró. Fue una tercera oportunidad y finalmente lo logró vender. Entonces, yo también lo que tenía es que, como iba a estos destinos, tal vez no éramos muchos, solíamos ir a cenar o a compartir un momento más allá de la feria. Entonces hablaba con las empresas. Y este empresario me dijo, che, le pregunté yo, le digo, ¿por qué después de 3 años recién te compró? ¿Vos hiciste algo en el precio, en el producto? Y dice, no, la verdad que el producto siempre fue el mismo, era un vino, la etiqueta siempre fue la misma. Lo que me dijo el comprador es que él entendió que al haber ido yo 3 veces a un mismo mercado sin todavía vender un producto, eso implicaba o significaba que yo realmente estaba apostando a ese mercado. Y a él le había pasado con otros productores o exportadores argentinos que a lo mejor un año le vendían, al año siguiente, tal vez porque el mercado interno estaba más fuerte, salía a la exportación y se dedicaba al mercado interno y cortaba la continuidad con la negociación o con el vínculo con ese comprador. Entonces, lo que valoró en este caso ese comprador japonés era la perseverancia y que el tipo, más allá de no haber vendido durante 3 años, él siempre estuvo ahí presente. Y eso le daba a entender que a futuro, independientemente de los vaivenes que pudiese tener la economía nacional, él seguiría apostando a la exportación. Después, bueno, esto que recién decía, los acuerdos llevan tiempo, confianza, lógicamente. Es muy difícil que en una primera operación uno pueda exportar, más aún si se trata de un producto elaborado. Lógicamente hay ciertos productos que tal vez por precio se venden, pero hay otros que requieren otro tipo de tiempo. Y por último, un tema no menor para mí también es el tema es cierto que la propuesta de valor y el producto en definitiva es el que define o no una operación, pero las relaciones humanas ayudan y mucho a que se cierre una negociación. Y otro ejemplo de esto también, otra de las ferias a las cuales yo solía ir es a Nuevo Social, donde la mitad del pabellón era prácticamente de empresas que venían del rubro de especialidades, legumbres puntualmente. A mí venían los compradores y decían, che, Patricio, yo soy un comprador, no sé, egipcio y quiero saber a cuál de estos 30 que tenés acá le tengo que comprar. Yo le decía, mira, cada uno tiene lo suyo, yo lo que te sugiero es hablar con cada uno. Bueno, él iba, hablaba con cada uno, más o menos el precio de venta era similar, la calidad del producto más o menos
siempre para ese tipo de productos es la misma. Y bueno, que generé una relación con el comprador porque cada tanto me decía, che, voy a avanzar por acá, ¿qué te parece? Y un día le pregunté, le digo, che, ¿por qué avanzaste con este y no con el otro? Y él lo que me dijo fue una realidad, que es, a mí, Jorge, por citar un ejemplo, me atendió bien, me cayó simpático, me habló de la familia, me convenció, y si bien el precio es el mismo que el de los demás, la empatía termina muchas veces de definir un negocio. Otro ejemplo de esto, también había un exportador que solía ir a Cuba, y él en todos los viajes llevaba juguetes. Y yo un día le digo, ¿para qué traes juguetes? ¿Tienes una familia? Me dice, no, la verdad que no, pero yo le traigo juguetes a los hijos de mis compradores y a partir de ahí yo los fidelizo. Y es verdad, muchas veces estos pequeños gestos terminan haciendo que el comprador se vuelque por uno o por el otro. Con lo cual, la moraleja o la enseñanza es que si bien es importante el producto, el precio y todo, los negocios se terminan haciendo por las personas. Más allá de que hoy, producto de la pandemia, también muchas veces los negocios se cierran a distancia, por videollamada o inclusive sin tener un contacto directo, hay todavía ciertas culturas, ciertos mercados que siguen valorando el cara a cara. Esto lo voy a pasar rápidamente. Es más una parte operativa que tiene que ver, bueno, esto que vamos antes. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, primero el diagnóstico. Segundo, cuando uno ya tiene definido que va a empezar a exportar, se tiene que inscribir como importador-exportador. Para eso tiene que recurrir a la página de ARCA. Tercero, ¿cuál es la documentación obligatoria para cerrar una operación de exportación? La factura de exportación, el listado de empaque, documento de transporte, que es el BL, permiso de embarque, que es elaborado por un despachante de aduana, certificado de origen para poder acceder a algún tipo de beneficio arancelario, certificados específicos para determinados productos, los Incoterms, que esto es algo muy importante también. Al momento de cerrar una operación uno tiene que determinar qué tipo de venta va a hacer. Acá cito 4 que son tal vez las más conocidas y las de la punta, por así llamarlo. Export es cuando yo entrego el producto en la puerta de mi fábrica. Ahí la obligación logística y de pago de tributos es toda del comprador. La siguiente es la condición FOB, es la mercadería puesta a bordo del buque, pero sin hacerse cargo uno del costo de la logística marítima. Esto, lógicamente, cuando hablamos de una operación marítima, ¿no? Después tenés FR o CIF, que es ya incluyendo el flete marítimo y en el caso del CIF, incluyendo el seguro de la operación. Y después DAP o DDP, depende, es entregar la mercadería en la puerta de la fábrica o de la empresa de mi comprador, con la distinción de si pago o no pago los derechos de importación. Hay muchas más, pero estas son las más comunes. Entonces, cuando uno cierra la operación, tiene que determinar primero cuál de estas va a asumir, porque también la responsabilidad de la mercadería tiene que ver y va a estar aparejada a esta condición. Beneficios, bueno, los reintegros de la exportación, beneficios también de cuando uno hace a lo mejor una importación temporaria, cómo financiar las operaciones. Hoy hay ciertas líneas orientadas a la pre-FI o la post. Estos son algunos de los elementos que uno puede contar. Y por último, y acá me detengo un poquito más, son algunos links que estuve cuando me puse a armar esta presentación. Me parecía importante poder compartir con un productor que aún no está exportando, o que lo está exportando, pero no de forma sistemática, sino más ocasional. Hay un programa que es coordinado por la Fundación ICBC, el banco, y la Proma Argentina, lo que era en su momento la Fundación Exportar, que es el gerenciamiento exportador asociativo. Esto es, le ponen una persona, un coordinador, que ayuda a empresas de un mismo sector, complementarias entre sí, a que estas empresas delegan en el coordinador la gestión comercial y operativa de la exportación. Entonces, para algunas empresas que todavía no están exportando, el primer paso eventualmente podría llegar a ser este. Tengo múltiples ejemplos de grupos exportadores que a lo largo del tiempo han sido muy exitosos. Me acuerdo de empresas de quesos, empresas de lácteos, bueno, de todo. Proma Argentina es la página justamente de lo que era la agencia o la Fundación Exportar en su momento, donde pueden encontrar todos los calendarios de ferias, rondas y acciones de promoción comercial. La página de acá, de la Casa, de la Secretaría de Agricultura, donde también estuve viendo que hay mucha información orientada a lo que es la exportación. La UCE, que para mí es una buena noticia, si bien no es reciente, todavía creo que falta mucho difundirla. Es una página que hoy prácticamente nuclea y aglutina toda la información que está vinculada al comercio exterior. UCE porque es ventanilla única de comercio exterior. Ahí también está el sitio por si lo quieren obtener.
Mucha de la otra información que puse también está colgada en la UCE. Después, inteligencia comercial, esto que hablaba anteriormente, el tema de la información de los listados, los perfiles de mercado, donde hay listados de importadores que son siempre muy importantes para poder conseguir contrapartes, está en la página de Argentina Trainet, que es de la Cancillería. Y bueno, ahí quedaron todas juntas, pero hay también un programa de la Agencia Nacional, que es Proma Argentina, creo que se llama Desafío Exportador o algo así, en donde en este caso la agencia le pone un consultor a la empresa que le hace primero un diagnóstico y después un plan de acción y la monitorea durante, creo que son 12 o 18 meses, durante el tiempo que dura el proceso este. Ese mismo organismo o ese mismo programa también está dictado, al menos por lo que tengo entendido yo, con la agencia de Santa Fe Exporta creo que se llama, y con Prosalta. Son los 3 organismos que al menos tengo yo de conocimiento que tiene este programa, que es un programa, de vuelta, para quienes dan los primeros pasos, o puede resultar sumamente interesante. Y por último, les voy a citar un ejemplo propio mío. Yo, de vuelta, tuve casi 17 años trabajando en el sector público. En ese momento, lógicamente, no podía hacer otra actividad. Pero cuando pasé al sector privado, empecé, o muchas empresas que habían trabajado conmigo en el pasado, me consultaban de qué manera poder ayudarlas o cómo podían empezar a exportar o hacerlo o a ganar nuevos mercados. El último ejemplo que tengo, el más reciente, es en una cena de papás. Me cuenta un padre y me dice, mira, yo soy productor agropecuario, qué bien, ¿a qué te dedicas? Yo produzco ajo, exporto actualmente, estoy exportando a Brasil, pero bueno, la verdad que quiero salir un poquito de la dependencia de Brasil. Exportaba casi el 95% de su producción a Brasil y el resto mercado interno. Y bueno, y me contó mi mujer que vos te dedicaste mucho tiempo a esto, no sé si me pueden dar una mano, ¿se te ocurre algo? Le digo, sí, mirá, a mí la verdad que esto siempre me interesó, me gustó. Le digo, ¿por dónde querés arrancar? Y dice, mirá, donde vos me digas, Pato, yo no tengo mucha idea, yo a Brasil llegué porque un día un brasileño vino acá, me compró, dije, pongo un puesto en el mercado brasileño y arranqué, pero no tengo mucha idea. Exporté de forma azarosa por a través de un broker de Estados Unidos, pero no mucho más. Y le digo, bueno, primero, ¿a dónde te gustaría exportar? Me dice, mira, tengo entendido que Canadá es un mercado que paga bien. Le digo, bueno, basado en que no, en lo que dicen. Le digo, bueno, vamos a estudiar un poquito el mercado. Yo arranqué y fui, y esto es real, no es un ejemplo que pongo para vender lo que dije, pero digo, entré en la Argentina Trainet y encontré una oportunidad comercial. Esto no lo mencioné anteriormente, pero es importante. Cada tanto los consulados o las embajadas argentinas suben a este portal Argentina Trainet oportunidades comerciales, que básicamente es cuando un importador se acerca al consulado o a la embajada y le dice, che, estoy buscando proveedores de salame de Argentina. Entonces, ¿qué hace la embajada del consulado? Sube esa oportunidad a Trainet y después, no sé si hoy lo está haciendo la Secretaría, pero en su momento me acuerdo que se difundían, había diferentes organismos que difundían esas oportunidades comerciales. Pero muchas veces no llegaban a todos los exportadores o a los que no estaban registrados, por lo menos en esas bases de datos. Bueno, así di con una oportunidad comercial, le mandé un correo. Antes del correo le digo al padre de la compañera de mi hijo, le digo, che, pasame la página web, un folleto como para yo poder. Dice, no, yo la verdad nunca necesité eso porque a mí siempre me compraron. Bueno, tuvimos que empezar a trabajar en un folleto. Que además tenía que estar en idioma extranjero, en inglés, porque bueno, el comprador hablaba ese idioma. Armamos la página web. Bueno, una vez que teníamos toda esa información gestionada, agarré y contacté a ese comprador. O por lo menos le mandé un mail a esa casilla. Pasó una semana, no me respondieron, mandé otro correo, no me respondieron. Contacto al consulado y digo, che, mirá, yo vi que había subido una oportunidad comercial, le estoy mandando mails y no me responden. ¿Me podrías dar una mano, por favor? Sí, lógicamente. ¿Qué hizo el consulado? Era el consulado de Montreal. Así que bueno, buen laburo hicieron. Levantan el tubo y llaman a la contraparte. Esto era un supermercado local que tenía un alcance nacional. Y bueno, dieron con la persona que, mira, hay una persona que te quiere vender, se llama Patricio Pisoglio, te mandó un correo, no se lo respondiste, ¿te podés fijar? Sí, lógicamente, me interesa. Bueno, finalmente, gracias a la gente del consulado, me respondió. Bueno, empezamos con la negociación. En ese momento, digo, mira, yo tengo ajo, la verdad que el ajo dentro de todo era un producto fácil de vender porque, bueno, no tiene una serie de cuestiones que me facilitaron la negociación. Me dijeron, ¿qué precio tenés? Le pasamos el precio le gustó. ¿Qué certificación tenés? Le digo, ¿qué certificación tenés? No tengo nada porque Brasil no me exige. Bueno, nos exigieron Global Gap, entonces tuvimos que certificar Global Gap.
Lo hicimos, ese año lo perdimos porque lógicamente la ventana que teníamos nosotros para vender era de prácticamente noviembre a marzo. Esperamos el año siguiente. En el mientras tanto lo que hicimos fue darnos de alta como proveedor de ese supermercado. La realidad que la padecimos enormemente porque eran formularios y formularios. Bueno, lo terminamos haciendo, nos dimos de alta. Al año siguiente ya estamos dados de alta como cliente, teníamos la certificación, ahí nos dicen, bueno, mandanos el primer contenedor, le íbamos a mandar el primer contenedor y dice, che, hay una salvedad, los contenedores tienen que venir con check pallet. Yo en ese momento no sabía ni lo que era. El check pallet es un pallet que no es descartable, sino que es reutilizable. Eso por una cuestión de seguridad, higiene local, no descartan los pallets, con lo cual era esa exigencia. Yo le digo, che, ¿vos conseguís pallet chep? Me dice, no sé ni lo que es chep pallet. Digo, bueno, ¿para qué te empezó a buscar? Averiguamos. Había una empresa en Argentina que brindaba ese servicio, pero en ese momento no tenía disponibilidad para darnos. Con lo cual, de diciembre pasamos a poder cargar recién en fin de febrero, principio de marzo. Se envió finalmente la operación. Esta empresa de mi amiga, o ella es mi amigo, me dice, che, Pato, mira, este es un mercado que hay que prestarle atención, con lo cual quiero que vos viajes a recibir el contenedor. Yo en ese momento trabajaba en una empresa privada, le tenía que explicar, che, me voy una semana a Canadá porque tengo una oportunidad. Bueno, por suerte el jefe que tenía en ese momento me dio permiso, viajé con el socio de mi amigo, que hablaba muy bien inglés. Entonces digo, bueno, pará, ya que vamos a viajar, maximicemos el tiempo. Entonces vuelvo a contactar a la embajada, al consulado, por ahí le digo, che, mira, estoy viajando para recibir esta operación. Primero el consulado se puso re contento porque gracias a una gestión de ellos se había generado una exportación o un negocio, con lo cual más contento aún de querer ayudarme. Me empezó a contactar con importadores locales y distribuidores de ajo en Canadá. Y de casualidad se dio que en esa misma semana que yo estaba viajando había una feria de frutas y verduras que se llama PMA. Entonces, bueno, agarré, empecé a contactar a cada uno de estos potenciales clientes y le digo, mira, estoy yendo a Canadá, me gustaría tener una reunión con vos. La mayoría, la verdad que me dijo, sí, con mucho gusto, voy a tener stand, acércate. Bueno, fui con una agenda armada. Las que no me respondían le pedía a la embajada, che, al consulado, perdón, me das una mano, lo puedes contactar a ver si te da bola más a vos que a mí. Y efectivamente conseguimos como 6 o 7 reuniones. Bueno, fuimos a la feria, empezamos a negociar, recibimos el contenedor por suerte llegó en muy buenas condiciones. Ahí de lo aprendido me acordé y llevé algunos regalitos para la contraparte que me había comprado, producto típico de Argentina. La verdad que lo valoraron un montón, se sorprendieron, los invitamos a almorzar. Ellos en Canadá, por una cuestión cultural, también son poco fríos, a diferencia de nosotros, con lo cual se sorprendieron que yo les llevara regalo y que encima los invitara a almorzar. Pero accedieron a hacerlo. La verdad que después la pasamos bárbaro, 1000 puntos. Llegó el contenedor, lo abrieron. Nosotros no habíamos cobrado nada, por aparte también, y esto va con lo anterior. Cuando uno cierra un acuerdo con un supermercado, las condiciones de pago obviamente las ponen ellos, uno no las puede negociar. Y acá me dijeron, che, mira, yo te compro, pero te voy a pagar cuando abra el contenedor. Mi amigo dice, bueno, yo confío en mi calidad, con lo cual mandémoslo. Lo mandamos, lo abrieron y estaba perfecto. Con lo cual ahí mismo dijeron, che, ya quiero el segundo. Le mandamos el segundo. Y se nos cerró la ventana porque ya no había más disponibilidad de ajo en Argentina para poder venderle. Con lo cual, la moraleja es, lo logramos. Al segundo año, cuando dijimos, bueno, ahora pisemos el acelerador, empecemos a exportarle mayor volumen, nos cambian, lamentablemente, el comprador, ponen a otra persona en lugar de la que teníamos. Los supermercados suelen rotar a los compradores de categoría por compliance y por otras cuestiones. Pero bueno, el nuevo comprador no me respondía, le mandaba mails y yo dije, que se me pinchó el negocio. Entonces dije, bueno, le voy a contactar a la compradora anterior a ver si me da una mano. Fijé, es canadiense, pero tal vez lo que le llevé la empatiza un poquito más. Y efectivamente la chica me dice, sí, obvio, te voy a ayudar, no hay ningún problema. Le mandó un mail al comprador, lo puso en contexto, le dijo, mira, este es un comprador que vino el año pasado, bueno. Y el comprador me terminó contestando. Finalmente logramos mandarle nuevamente un contenedor ya a principio de temporada. El contenedor lamentablemente no llegó en las condiciones que ellos querían. Si bien el survey que se hizo en destino dio que estaba dentro de los parámetros lógicos, pero bueno, era un supermercado muy exigente y ellos consideraban que esa mercadería no podía ser vendida en su supermercado porque apuntaban a un público muy, muy exigente, con lo cual hay otra enseñanza que me dejó esto. Yo le digo a mi amigo, ¿qué hacemos? Porque no lo cobramos, acá estamos en el horno. Me dice, no importa, no la peleemos, asumamos la responsabilidad, veamos de qué manera redireccionamos esa mercadería.
y esto también, volviendo a lo anterior, cuando uno elige quién en la cadena, tiene que tener esto en consideración. Cuando uno va a un supermercado, si te rechazan la mercadería, te dicen, te la dejo en el depósito, haz lo que quieras. Cuando uno va más atrás en la cadena, a un importador o un distribuidor, esa misma contraparte te puede ayudar a buscar una novia para ese producto, porque no es que el ajo no servía, sino que a lo mejor era para un supermercado de una menor exigencia o para un reproceso o para otro tipo de comprador. Pero bueno, decidimos hacernos cargo de eso y digo, no te preocupes, no hay ningún problema. Como ya habíamos tenido una primera operación positiva, tenemos carga en el agua, porque nosotros habíamos hecho un programa de 1 cada 2 semanas, entonces tenemos un contenedor que no sabíamos cuando llegara con qué nos íbamos a encontrar. Ahí automáticamente el cliente nos dice, paren de mandar hasta ver el segundo contenedor. Llegó el segundo contenedor, lo abrieron, estaba todo perfecto, con lo cual nos dijeron, retomemos la operación. La moraleja también es, yo ahí podría haber enfrentado o haber pataleado y haber dicho, no, la mercadería está validada porque el surtidor dice que la calidad es buena, pero creo que la forma en la cual nosotros respondimos ante nuestro cliente le dio a entender que nosotros lo que estábamos haciendo era algo lógico y profesional, que eventualmente tal vez te puede pasar, porque a lo largo de mi experiencia he visto un montón de reclamos de calidad, a veces que corresponden y otras veces no, son especulaciones de mercado. En este caso creo que lo resolvimos bien y por eso la contraparte decidió seguir comprándonos. Así que eso es un poco para sintetizar la teoría que anteriormente les comenté, y esto es real. Afortunadamente hoy seguimos exportando ajos a Canadá. Así que, bueno, de vuelta, espero que les sirva la experiencia.